Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy aquí con energía y listo para hablar de un tema que sé que les va a interesar mucho. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de rumores, especulaciones y finalmente, la verdad, todo centrado en una figura que todos conocemos y admiramos, Can Yaman. Sí, lo han oído bien. Vamos a diseccionar un rumor que ha estado circulando como la pólvora, un rumor que ha generado un montón de controversia y que, al parecer, ha llegado a oídos del propio Can Yaman. Y por lo que he visto, no está nada contento. Así que prepárense porque vamos a desglosar todo esto, desde el inicio del rumor hasta la supuesta explosión de Can Yaman, y vamos a intentar llegar a la verdad. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de este tipo de análisis y si quieren estar al tanto de las últimas noticias del mundo del entretenimiento, por favor, suscríbanse al canal. No les cuesta nada y a mí me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos al lío. El rumor, como les decía, ha estado circulando desde hace algún tiempo. Y como muchos rumores, comenzó de manera bastante inocente. Una pequeña publicación aquí, un comentario allá, y de repente se convirtió en una bola de nieve imparable. ¿De qué rumor hablamos? Pues bien, se trata de especulaciones sobre, no sé cómo decirlo suavemente, sobre un supuesto comportamiento poco profesional de Can Yaman en el set de grabación de uno de sus proyectos más recientes. Sí, lo sé. Es una acusación grave. Según los rumores, Can Yaman habría tenido, digamos, algunas diferencias creativas, muy fuertes, con el director y con algunos de sus compañeros de reparto. Se hablaba de retrasos en la producción, de cambios de guión no autorizados y, en general, de una actitud que algunos describieron como difícil. Ahora, antes de que salten conclusiones, quiero dejar algo muy claro, estos son solo rumores. No hay pruebas sólidas que respalden estas acusaciones. Pero como saben, en el mundo del espectáculo, un rumor puede ser suficiente para dañar la reputación de alguien. Y en el caso de Can Yaman, un actor con una base de fans tan grande y apasionada, cualquier rumor puede convertirse en una tormenta mediática en cuestión de horas. Y eso es exactamente lo que ocurrió. El rumor se extendió como la pólvora por las redes sociales. Los fans de Can Yaman se dividieron. Algunos defendieron a su ídolo a capa y espada, argumentando que era imposible que él se comportara de esa manera. Otros, en cambio, se mostraron más cautelosos, pidiendo pruebas y esperando a escuchar la versión del propio Can Yaman. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque, al parecer, Can Yaman se enteró de todo este revuelo. Y según algunas fuentes, su reacción no fue precisamente tranquila. De hecho, se habla de una explosión. Sí, sé lo que están pensando. ¿Can Yaman explotando? El hombre que siempre vemos sonriendo y siendo amable con sus fans. Parece difícil de creer, ¿verdad? Pero según lo que he podido averiguar, Can Yaman está furioso. No solo por el rumor en sí, sino por la forma en que se ha extendido y por el daño que está causando a su imagen. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Can Yaman? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias. Porque obviamente no hay una declaración oficial y pública de Can Yaman confirmando su explosión. Pero según fuentes cercanas al actor, él ha negado rotundamente todas las acusaciones. Y no solo las ha negado. Al parecer, ha dejado muy claro que está dispuesto a tomar medidas legales contra cualquier persona que difunda información falsa sobre él. Así de serio se lo está tomando. De hecho, algunos medios de comunicación turcos informan que los abogados de Can Yaman están investigando el origen del rumor y que ya tienen identificadas a varias personas que podrían haber contribuido a su propagación. Pero volvamos al meollo de la cuestión. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Se comportó realmente Can Yaman de manera poco profesional en el set de grabación? La verdad es que es difícil saberlo con certeza. Como les dije antes, no hay pruebas sólidas que respalden las acusaciones. Y por supuesto, tenemos la versión del propio Can Yaman, que niega rotundamente todo. Personalmente creo que es importante ser cauteloso y no dejarse llevar por los rumores. En el mundo del espectáculo, es muy fácil que se inventen historias y que se exageren situaciones.
A veces una simple diferencia de opinión puede convertirse en una pelea monumental en cuestión de minutos. Además hay que tener en cuenta que Can Yaman es una figura pública muy popular, y eso lo convierte en un blanco fácil para las críticas y los ataques. Siempre habrá gente que intente dañar su imagen, ya sea por envidia, por resentimiento o simplemente por el placer de ver caer a alguien que está en la cima. Por lo tanto, creo que lo más sensato es esperar a que se aclaren las cosas y no sacar conclusiones precipitadas. Si Can Yaman está diciendo la verdad, entonces es víctima de una campaña de difamación. Y si las acusaciones son ciertas, entonces es justo que se le responsabilice por su comportamiento. Pero hasta que no tengamos pruebas concretas, lo mejor es darle el beneficio de la duda. Lo que sí me parece claro es que Can Yaman está muy afectado por todo esto. No le gusta que se ponga en duda su profesionalidad ni su integridad. Y está dispuesto a luchar para defender su reputación. Así que, ¿qué podemos esperar en el futuro? Bueno, creo que es probable que veamos una batalla legal entre Can Yaman y las personas que lo acusan. También es posible que veamos más declaraciones y entrevistas del propio Can Yaman, intentando limpiar su imagen. En cualquier caso, estoy seguro de que este rumor seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contarles todos los detalles. Y ahora, antes de terminar, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado del rumor que acusa a Can Yaman de comportarse de manera poco profesional en el set de grabación. Hemos visto cómo este rumor se ha extendido como la pólvora por las redes sociales. Hemos analizado la reacción de Can Yaman, que niega rotundamente todas las acusaciones. Y hemos concluido que es importante ser cauteloso y no sacar conclusiones precipitadas hasta que no tengamos pruebas concretas. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. He intentado ser lo más objetivo posible y presentarles todos los lados de la historia. Pero como siempre me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman está diciendo la verdad? ¿O creen que hay algo más detrás de todo este rumor? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Y ahora sí, para terminar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Y quiero recordarles que si les ha gustado el vídeo, por favor, denle un like. También compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ahora vamos a profundizar un poco más en todos estos puntos. Porque créanme, hay mucho más que rascar debajo de la superficie. Empecemos por el origen del rumor. Como les decía, todo empezó de manera sutil. Pero, ¿quién fue la primera persona que lo mencionó? ¿Quién encendió la chispa que provocó este incendio mediático? Ahí es donde las cosas se complican. Porque en el mundo del espectáculo, es muy difícil rastrear el origen de un rumor. A menudo la información se filtra a través de fuentes anónimas, de cuentas de redes sociales sin rostro o incluso de insiders que trabajan en la producción. En este caso parece que los primeros comentarios sobre el supuesto comportamiento de Can Yaman surgieron en algunos foros de Internet dedicados al mundo del cine y la televisión turca. Algunos usuarios anónimos empezaron a quejarse de retrasos en la producción de la nueva serie de Can Yaman, y a insinuar que estos retrasos eran causados por el propio actor. Poco a poco, estos comentarios fueron ganando terreno. Otros usuarios se sumaron a la conversación, aportando más detalles sobre el supuesto comportamiento de Can Yaman. Se hablaba de discusiones acaloradas con el director, de exigencias descabelladas por parte del actor, e incluso de supuestas faltas de respeto hacia algunos miembros del equipo. Y como suele ocurrir en estos casos, la información empezó a circular por las redes sociales. Algunos perfiles de Instagram y Twitter dedicados al mundo del cotilleo recogieron los rumores y los difundieron entre sus seguidores. Y a partir de ahí, la bola de nieve se hizo imparable. Pero, ¿quiénes son estas personas que están difundiendo los rumores? ¿Por qué lo hacen? ¿Tienen algún motivo para atacar a Can Yaman? Esas son preguntas muy importantes, y que los abogados de Can Yaman seguramente están intentando responder. Porque, como les decía antes, el actor está dispuesto a llegar hasta el final para defender su reputación.
Y aquí es donde entramos en el terreno de las motivaciones. ¿Por qué alguien querría dañar la imagen de Can Yaman? Hay varias posibilidades. En primer lugar, podría tratarse de una simple cuestión de envidia. Can Yaman es un actor muy exitoso con una gran base de fans y una carrera en ascenso. Es posible que haya gente que lo envidie y que quiera verlo fracasar. En segundo lugar, podría haber algún tipo de resentimiento personal. Tal vez alguien que haya trabajado con Can Yaman en el pasado haya tenido una mala experiencia y quiera vengarse. O tal vez alguien que haya sido rechazado por el actor a nivel personal o profesional quiera hacerle daño. Y en tercer lugar, podría tratarse simplemente de una estrategia de marketing. En el mundo del espectáculo, a veces se utilizan los rumores y las polémicas para generar publicidad y llamar la atención sobre un proyecto. Tal vez alguien esté interesado en promocionar la nueva serie de Can Yaman, y haya decidido utilizar esta estrategia para conseguirlo. Sea cual sea la motivación, lo cierto es que los rumores están ahí, y están haciendo daño. Y Can Yaman está dispuesto a luchar para limpiar su nombre. Pero ¿cómo está reaccionando el actor a toda esta situación? ¿Cómo está lidiando con la presión mediática? Según fuentes cercanas a Can Yaman, el actor está muy afectado por todo esto. No le gusta que se ponga en duda su profesionalidad ni su integridad. Y le preocupa el impacto que estos rumores puedan tener en su carrera. Sin embargo, Can Yaman también está decidido a no dejarse vencer por la situación. Está trabajando estrechamente con sus abogados para investigar el origen de los rumores y tomar las medidas legales que sean necesarias. Y está preparando una serie de declaraciones y entrevistas para defender su imagen y contar su versión de la historia. Además, Can Yaman está recibiendo un gran apoyo por parte de sus fans. Miles de personas han expresado su solidaridad con el actor a través de las redes sociales, y han denunciado la campaña de difamación de la que está siendo víctima. Este apoyo es muy importante para Can Yaman, ya que le da fuerzas para seguir adelante y luchar contra la adversidad. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Cómo se va a desarrollar esta historia? Como les decía antes, es probable que veamos una batalla legal entre Can Yaman y las personas que lo acusan. El actor está decidido a llegar hasta el final y a demostrar que los rumores son falsos. También es posible que veamos más declaraciones y entrevistas del propio Can Yaman, intentando limpiar su imagen. El actor seguramente querrá contar su versión de la historia y desmentir las acusaciones que se han hecho contra él. Y por supuesto, seguiremos viendo cómo los fans de Can Yaman lo apoyan y lo defienden a través de las redes sociales. El actor cuenta con una base de fans muy leal y apasionada, que está dispuesta a luchar por él. En cualquier caso, estoy seguro de que este rumor seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contarles todos los detalles. Pero antes de que me vaya, quiero hacer una reflexión final. Esta historia nos enseña lo peligroso que pueden ser los rumores y las campañas de difamación. En el mundo del espectáculo, es muy fácil que se inventen historias y que se exageren situaciones. Y estas historias pueden tener un impacto devastador en la vida de las personas. Por eso es importante ser cauteloso y no dejarse llevar por los rumores. Antes de juzgar a alguien, es importante escuchar todas las versiones de la historia y analizar las pruebas con objetividad. Y sobre todo, es importante recordar que todos tenemos derecho a la presunción de inocencia. Espero que esta reflexión les haya resultado útil. Y espero que sigan apoyando a Can Yaman y a todos los artistas que se enfrentan a situaciones similares. Y ahora sí, para terminar de verdad, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Y quiero recordarles que si les ha gustado el vídeo, por favor, denle un like. También compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.